Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias que estás con nosotros ya en este segundo día del 14º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La jornada de ayer iniciamos con Joao Melé, con una plática dirigida a la banca ética, una vez que tuvimos la inauguración por parte de nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez García, y posteriormente ya nos fuimos a las mesas de diálogo, al foro de responsabilidad social universitaria, donde participaron los rectores, a la presentación también de nuestro libro de responsabilidad social del Congreso del año pasado, que este año también estaremos elaborando un libro con las presentaciones de los más de 40 investigadores académicos que han ingresado sus investigaciones y han presentado en el marco de este congreso. El día de hoy tendremos la plática inicial con Christian Felber y posteriormente pasaremos ya por la tarde a los premios a la responsabilidad social Anáhuac 2021. Pero ahora nos sentimos muy contentos arrancando el día con toda la actitud, con mucha emoción. Nos sentimos de verdad muy honrados por tener a Christian Felber con nosotros en una charla magistral. Veo que ya tenemos participantes de Colombia, de Chile, de Perú, de Hidalgo, de Yucatán, y pues seguramente seguirán entrando más personas muy interesadas, Cristian, en poder escuchar tu mensaje, tus reflexiones. Y para ello me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular de nuestro ponente magistral, Christian Felber. Christian Felber es un conferencista de renombre internacional, bailarín de danza contemporánea, profesor de universidad y autor de varios bestsellers sobre economía. Como diríamos aquí en la Náhuatl, tiene sin duda una formación integral. Entre los libros podemos destacar La economía del bien común, Por un comercio mundial ético, entre otros. Su obra, Dinero, de fin a medio, fue premiada con el libro de Economía del año 2014 y La economía del bien común fue galardonada con el premio Sideways en 2017, además de lograr figurar en la lista de los bestsellers de la revista Spiegel. Felber es iniciador de la economía del bien común y de la cooperativa para el bien común. Nacido en 1972 en Salzburgo, estudió filología hispánica, psicología, sociología y ciencias políticas en Madrid y Viena, donde reside actualmente. Y en este momento él está transmitiendo desde Alemania, así que Cristian, es un privilegio para nosotros. Buenas tardes por allá seguramente y estamos atentos a tu mensaje. Una vez terminando la conferencia de Cristian, tendremos, si el tiempo nos los permite, un momento para intercambio de preguntas y la maestra Marta Elizalde será quien nos apoyará a moderar. Adelante, Cristian, estamos atentos. Muy bien, pues buenas tardes desde Europa y buenos días a México y toda América Latina. Es un placer recibir otra invitación a México, un país en el que viví cuando tenía 19 años por medio año y tengo recuerdos especialmente lindos a vuestro país. Así que tanto más me alegro de poder ofrecer este mensaje de la economía del bien común, una de las no demasiadas propuestas para reformar profundamente, integralmente, como has dicho, el director, gracias por invitarme, a la Facultad de Responsabilidad Social y todo el equipo que lo ha hecho posible. Y la economía del bien común me parece una de las pocas propuestas integrales, holísticas, para reformar la economía.
¿Es necesario reformar profundamente la economía? Aparentemente sí. Voy a empezar a compartir plantilla. En los últimos años estamos observando todo un paisaje de crisis diferentes: la crisis social, la crisis ecológica, la crisis ética de valores, la crisis de la democracia, de la concentración y superconcentración de poder, tanto en la economía como también en la política, y como consecuencia en países tan supuestamente ricos y contentos como Alemania y Austria, entre el 80 e incluso el 90% de la población está deseando otro orden económico. No está pidiendo pequeñas reformas, sino otro orden económico. Eso es quizás sorprendente para otros países, pero es un hecho. Y la causa es que eh, el foco de atención de la ciencia económica neoclásica, que es la predominante, la teoría general del equilibrio, está irónicamente perdiendo de vista los equilibrios más importantes, los equilibrios más relevantes, como el equilibrio ecológico, el equilibrio social, el equilibrio de distribución de poderes, el equilibrio entre los géneros. Todos estos equilibrios están fuera del foco de la teoría general del equilibrio de la ciencia económica neoclásica, pero estos temas son sumamente relevantes para las personas, para la gente en todo el mundo, y por eso no solamente economistas, sino también no economistas como yo no estudié ni administración de empresas ni ciencias económicas, porque mi ansiedad siempre ha sido un enfoque global, un enfoque universal incluso. Yo quería estudiar ciencias universales, pero esto, menuda sorpresa, no se ofrece a prácticamente ninguna universidad, a pesar de que la propia institución lleva este nombre, esta promesa. El universo se compone de unum y versum, y quiere decir literalmente un todo coherente, una sola ciencia, y esa ciencia única me interesaba más que cualquier otra cosa, y como no se ofrecía en las facultades y universidades de Austria, pues caminé mi camino autodidacta, habiendo impartido clases en 8 universidades hasta la fecha. Volviendo al paisaje de crisis, ahora tenemos una crisis más, o quizás incluso 2 crisis más: la crisis del coronavirus y las consecuencias de las medidas políticas contra el coronavirus. El virus es otra amenaza para la salud y la vida de muchas personas, es otro desafío político, pero las medidas también lo son. El Banco Mundial informa que debido a los confinamientos, 150 millones de personas han caído a la pobreza extrema adicionalmente, y más de 100 millones de personas están pasando hambre más que el año anterior, 7 millones de los cuales están a punto de morirse de hambre. Y esto es un paisaje todavía más problemático, y la crisis del coronavirus y las crisis que ya habían existido antes de que llegara el virus, pues tienen una raíz común. Eso es quizás una pista por donde podría estar la salida. Entre los problemas globales ecológicos, no solamente destaca el cambio climático, que ahora todo el mundo está finalmente prestando atención, sino estamos, como podemos ver en este gráfico, el problema todavía más grande es la pérdida de biodiversidad. El cambio climático está amenazando la vida de varios miles, millones de personas. O sea, no hay que subestimar el potencial de peligro que implica el cambio climático. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad es la amenaza todavía mayor, porque si perdemos determinadas especies, simplemente no sabemos, no podemos prever qué va a pasar. Por eso los científicos interdisciplinarios de
aquí de la teoría del concepto de los límites ecológicos del planeta, dicen que la pérdida de biodiversidad es la amenaza mayor todavía. Y ahora la conexión al coronavirus. El coronavirus es una enfermedad llamada zoonótica. Eso quiere decir que determinados virus normalmente, en condiciones normales, solamente habitan en animales. Y solo cuando el ser humano aumente la presión en los espacios vitales de esos animales, el virus salta de su anfitrión originario a un nuevo anfitrión, que es el ser humano en este caso. Este salto zoonótico ha sido el caso con el SIDA, con el SARS-1, con el MERS y ahora con el SARS-2 y hay muchos otros más. Y la conexión es cuanto mayor la presión medioambiental de la civilización y la forma de practicar la economía del ser humano, más zoonosis, más enfermedades zoonóticas van a ocurrir. Es decir, está en nuestras manos cuántas pandemias queremos producir, queremos desencadenar y causar. Y por eso una economía sostenible no solamente es una respuesta a todos los problemas que ya habían existido anteriormente a la crisis, sino a la propia crisis también. Podemos evitar futuras pandemias si volvemos al equilibrio ecológico. Y esto es el punto de partida. Necesitamos una economía de un equilibrio verdadero, de un equilibrio social, ecológico, democrático, de géneros, un equilibrio integral o holístico. Y esto es la propuesta de la economía del bien común. Es una economía que ofrece y que cuida un equilibrio holístico. Sin embargo, no es la única propuesta de reformar profundamente la economía. Hay varias propuestas y aquí tengo una lista de algunas de ellas que no es exhaustiva, solamente es exemplaria la lista y a lo mejor conocieron una alternativa ayer, la banca ética, presentado por Jean Mallet, que conozco personalmente y aprecio mucho su trabajo y su discurso. He leído uno de sus libros también. Y nuestro mensaje es que hace falta tanto una economía más social y solidaria como una economía más ecológica y sostenible, como una distribución más justa de la riqueza, como una más profunda democratización de la propia economía. Y, y si juntamos todos estos enfoques, todos estos valores fundamentales, entonces el resultado podría ser una verdadera economía del bien común. Nuestra iniciativa nació hace solamente 10 años en Austria y el sur de Alemania y norte de Italia y tenemos dos explicaciones por qué se está difundiendo rápidamente en muchos países. Hasta la fecha estamos observando operaciones activas en más de 30 países, entre ellos México y otros 12 países de América Latina con la fecha de hoy. Y la explicación corta es la economía del bien común no propone nada nuevo, solo nos recuerda que en la historia del pensamiento de todas las culturas, no solamente de la cultura occidental o europea, sino de todas las culturas, el bien común siempre ha sido la estrella central o de guía de las actividades económicas y nunca ha sido durante mucho tiempo el dinero, el capital, los bienes materiales o cualquier cosa menos ética. Esto lo recordamos y esto la gente lo entiende e inmediatamente dice la economía del bien común nos permite ser otra vez seres humanos, como seres humanos, también en la economía. No tenemos que comportarnos de otra manera, de una manera diferente en nuestras relaciones económicas como en las demás esferas de la vida, ¿no? Podemos abandonar la contradicción ética entre nuestros quehaceres y actividades económicas que hoy estamos practicando a nivel mundial en el sistema capitalista y podemos volver a permitirnos a ser humanos en la propia economía. Y la explicación un poquito más larga es que la oferta que nosotros hacemos es una oferta holística.
no solamente ofrecemos un modelo, el cual voy a presentar en medio minuto, sino que también somos un movimiento altamente participativo. Hasta la fecha, unas 5.000 personas se han involucrado, están trabajando con empresas, con municipios y ciudades, con escuelas y universidades y en otras partes de la vida cotidiana. Así que tenemos un aspecto sumamente práctico y hasta la fecha hemos desarrollado 10 prototipos. ¿Qué son prototipos? Prototipos son herramientas concretas y prácticas para, por ejemplo, empresas, ciudades o universidades, las cuales voy a presentar en la parte que ahora voy a realizar. Y al final de mi ponencia voy a al menos tocar el tema de la democracia por la probabilidad de implementación de una economía del bien común, porque hemos visto muchas alternativas bastante atractivas y prometedoras en las últimas décadas, pero muy pocas de ellas o casi ninguna ha sido realizada. ¿Por qué? Porque el grado de democracia que tenemos en México o en Austria, no hago mucha diferencia, no permite que propuestas de una reforma sistémica, de una reforma integral, sean realizadas. Porque la gente que sí lo desearía mayoritariamente no tienen el poder, no tienen las herramientas, no tienen los derechos democráticos para implementar estas propuestas directamente. Los caminos democráticos son demasiado imbricados y complicados como para que una idea concreta pudiera ser realizada directamente por el cuerpo soberano, que en teoría debe ser la máxima instancia en una democracia. De esto voy a hablar al final de la ponencia y ahora quiero empezar con el modelo teórico. Y aquí vuelvo a empezar con el énfasis de que la economía del bien común es un modelo integral, que quiere decir que al principio de todo hacemos ciertas preguntas como ¿qué es la definición de economía? A mí no me consta ningún libro de texto de ciencias económicas que ofrezca una definición de economía. Solo encuentro ofertas de definición de mercado, pero no de economía. Eso ya es de por sí bastante sorprendente, porque si estudiamos un objeto, deberíamos definirlo al principio de todo. Podemos seguir preguntando, ¿la economía es un fin en sí mismo o es una herramienta al servicio de otro bien mayor, como por ejemplo la sociedad democrática, dentro de una comunidad cultural, dentro de límites ecológicos planetarios, que son la condición de cualquier actividad económica? Esto es nuestra visión y nos gustaría que esta visión de los contextos de las actividades económicas pues figuren en los capítulos primeros de los libros de texto de economía, porque solo entonces podemos preguntar si consideramos que tenemos un contexto democrático, que tenemos un contexto ético y cultural y que tenemos un contexto ecológico de las actividades económicas, de los cuales todo depende, pues entonces, ¿cuál debería ser el fin de las actividades económicas? Y primero, nuestra definición de economía. La definición de economía que ofrecemos es que la economía son todas las actividades humanas que contribuyen a la satisfacción de necesidades, en paréntesis, básicas de seres humanos de la presente generación, igual que de las generaciones futuras, y respetando los valores democráticos fundamentales, igual constitucionales y relacionales, y respetando los límites ecológicos del planeta. Es una definición quizás un poco complicada, pero menos no es posible. Y por tanto, el fin de todas las actividades económicas debería ser el bien común, entendido así, satisfacción de las necesidades quizás básicas de todos los seres humanos
sin disminuir las oportunidades de vida de otros seres vivos, ni mucho menos de las generaciones futuras humanas, y siempre respetando y no violando los valores democráticos fundamentales, sean constitucionales o relacionales, ¿no? Y esto, por supuesto, es una narrativa. Esto, por supuesto, es una idea. Y esta idea no está en congruencia con lo que se está impartiendo en las escuelas de negocios neoclásicas, ni en las facultades de economía de la corriente principal de las universidades en el mundo. Ahí la narrativa principal es que las actividades económicas sirven en primer lugar para ganar dinero o incrementar el capital. Y primero, esto es simplemente otra idea de cómo uno podría entender la economía, definir las actividades y los objetivos de las actividades económicas, pero al menos el estándar mínimo científico sería que los libros de texto ofrezcan estas dos perspectivas opuestas o complementarias a los estudiantes, para que los estudiantes puedan reflexionar sobre estas dos y quizás otras ideas, otras propuestas más, y luego sacar sus propias conclusiones. Y esto tanto más como esta diferenciación entre dos visiones diferentes, sino opuestas, de la propia economía, ya la hizo hace 2300 años el propio Aristóteles. Él definió en primer lugar la palabra oikonomía, que da el nombre tanto a economía como a ciencia económica, economics and economy, y él definió economía como las actividades dentro del hogar, dentro del oikos, que sirven para crear el bienestar de todos los ocupantes de la casa, el bienestar general o el bien común. Y con mucho énfasis decía que el dinero, el capital y otros bienes materiales solo eran medios para ayudar a contribuir a conseguir el fin, el bien común. Y si esta relación se invirtiese, si la aspiración de ganar dinero, incrementar capital, se convirtiese en el fin, entonces esto sería la perversión de la economía y la perversión en otro fenómeno, en la Χρηματιστική. Χρηματιστική, el arte de ganar dinero, enriquecerse, que es lo opuesto a lo económico. Hoy lo llamamos capitalismo, y la herencia lúcida de Aristóteles consiste en no solamente diferenciar, sino oponer economía y capitalismo. Eso es interesantísimo, pero no lo vamos a encontrar en ningún libro de texto. Y no vamos a encontrar en ningún libro de texto de los más usados. Por supuesto, hay libros de texto alternativos que sí lo cuentan, por supuesto, pero estoy hablando de Menkyu, Taylor, de Samuelson, Nordhaus, de Pindig, Rubinfeld, los libros de texto más usados en todo el mundo, y en ninguno de ellos vamos a encontrar esta diferenciación, ni mucho menos pues la información de que la economía en su origen de la antigua Grecia, de la Grecia antigua, era por definición una economía del bien común. Así que, repito, no estamos proponiendo nada nuevo. Tampoco, si miramos las constituciones de países democráticos y buscamos cuál es el objetivo de las actividades económicas, ya estamos de vuelta en el presente, pues los primeros hallazgos nos sorprenden un tantito, porque yo no pensaba eso, que esto estaba en la Constitución. ¿Y por qué yo no pensaba esto? Porque yo había escuchado 1.000.000 de veces que en la economía se trata de ganar dinero, de incrementar el capital, de la competencia entre las empresas, de ganar una mayor participación en el mercado, de la competitividad, etcétera, etcétera, rendimiento, éxito, eficiencia. Y esto no tiene nada que ver con el bien común, a primera vista al menos,
Y por eso me sorprendió un tanto que en la Constitución de Baviera, donde yo me crié en el sur de Alemania, en la Austria vecina, pues la Constitución lo tiene tan claro. Y el mensaje todavía más sorprendente es que esto no es una excepción a una regla distinta, sino que esto es una regla sin excepción. Hasta la fecha no he encontrado ninguna constitución que nos diga algo diferente. Todas las constituciones de países democráticos que nos cuentan algo sobre el objetivo superpuesto para las actividades económicas dicen lo mismo, que es el bien común. Así que, una vez más, repito, no proponemos nada nuevo en cuanto a la historia del pensamiento sobre la economía. Lo único nuevo de la economía del bien común es que estamos avisando que en la economía actual no estamos cumpliendo con los objetivos constitucionales, con el espíritu de las constituciones en cuanto a la definición y los objetivos de la economía. Porque si miramos cómo estamos midiendo el éxito en la economía hoy y teniendo en cuenta que la forma correcta de medir el éxito es medir en qué grado alcanzamos nuestros fines. Esto es una definición de éxito, alcanzar nuestros fines, que no ha sido cuestionada por nadie en los últimos 10 años. Pero sí estamos de acuerdo que la medición de éxito se suele practicar de acuerdo con el alcance de los fines, pues entonces tenemos que observar o analizar aquí que hoy por hoy no estamos midiendo el alcance de los fines, porque el fin es el bien común. Y aquí no estamos en ningún nivel de la economía, estamos midiendo el alcance del fin del bien común, sino estamos midiendo la acumulación del capital. Y esto metodológicamente no es correcto, porque una correcta metodología de medir el éxito en una economía sería medir la creación y el crecimiento del bien común, empezando en el nivel de la economía nacional. Y para eso tendríamos que definir un producto del bien común. En el nivel intermedio de la empresa, de la organización, tendríamos que crear un balance del bien común para saber cuánto una organización aporta al bien común democráticamente definido. Y lo mismo en el nivel micro, que a lo mejor lo habéis escuchado ayer por Joan Antonio Melé. Tenemos que preguntar cada inversión cuánto contribuyes tú al bien común, o es que quizás estás causando una contribución negativa, estás quizás incluso disminuyendo el bien común. Entonces tendríamos que tener la capacidad de medirlo con un examen del bien común, con un Ethical Creditworthiness Assessment o algo semejante. Bueno, y nosotros empezamos con el producto del bien común. ¿Cómo podríamos componerlo? Nuestra propuesta es, pues, a través del pueblo, democráticamente, porque ¿quién sabe mejor cuál es lo mejor para el pueblo? ¿Cuáles son los componentes más relevantes de una buena vida para todos, del buen vivir, del bien común? Pues todos los ciudadanos. Es nuestra propuesta. Y a lo mejor, si preguntamos a todos los ciudadanos, van a hacer 300 propuestas. Y esto es un problema. Nosotros no creemos, porque de las 300 propuestas podríamos destilar las 20 propuestas que más apoyo reciben, y estos finalistas serán los componentes, los 20 componentes del producto del bien común democráticamente compuesto. Según las primeras experiencias que hemos encontrado en el mundo, un ejemplo muy interesante en Chile con Manfred Max Neff y su equipo, ha sido que si se pregunta a la gente, los ingredientes más probables del producto del bien común serán la salud, la satisfacción, la calidad de las relaciones personales, la cohesión social y la cohesión de la comunidad, los derechos democráticos fundamentales, la relación entre los géneros,
la estabilidad de los ecosistemas y, por supuesto, la paz política. Estos son posibles resultados de una composición democrática del bien común. Y estos 20 subobjetivos serían luego los componentes del producto del bien común y con algunos indicadores, digamos, entre 3 y 5 indicadores medibles y comparables para cada subobjetivo, podríamos medir el bienestar de la nación y el progreso del bienestar de la nación. Pero ya no en términos monetarios, porque si el PIB crece, tenemos certeza de que uno de los aspectos que acabo de enumerar ejemplarmente del bien común ha aumentado. No tenemos esa certeza. En el peor de los casos puede ser que el PIB sigue creciendo y todos los aspectos de calidad de vida van disminuyendo. Y esto no es muy eficiente en términos de medición de éxito. Pero la solución es que el PIB no mide el éxito de la economía, sino que el PIB mide el éxito de la crematística, o sea, del capitalismo. Y estas son dos cosas distintas que deberíamos diferenciar en el futuro. Una vez que hemos compuesto el producto del bien común, pues será un ejercicio comparativamente fácil de crear el balance del bien común para las empresas, porque simplemente podríamos preguntar a cada organización cuánto contribuyes tú al cumplimiento de estos 20 fines que acabamos de definir democráticamente y de los cuales se compone el producto del bien común. Esto sería un ejercicio comparativamente fácil. Como este ejercicio previo, la composición democrática del producto del bien común, hasta la fecha no ha tenido lugar en ningún país del mundo, pues nosotros hemos creado nuestro balance del bien común en la primera versión en base a los resultados democráticos mejores available, es decir, accesibles. ¿Y cuáles son? Pues son los valores constitucionales actuales, es decir, los valores fundamentales que con mayor frecuencia figuran en las constituciones democráticas. Son los bienes más altos en estas sociedades democráticas. Los veis en la franja verde horizontal. La dignidad del ser humano, en primer lugar, está antepuesta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en muchas constituciones nacionales. Solidaridad, justicia, sostenibilidad, transparencia y participación. Igual falta uno y otro sobra, pero esto es nuestro hallazgo, el resultado de nuestra investigación de las constituciones, y la metodología es que preguntamos a cada organización. No tiene que ser necesariamente una empresa, también puede ser una universidad, también puede ser un municipio o una asociación cultural, por ejemplo, o una fundación. Y preguntamos en qué grado, con qué consecuencia y con qué autenticidad esa organización vive estos valores fundamentales frente a todos los grupos de contacto que vemos en la columna azul vertical, y es toda la cadena de suministro, desde el inicio de esa cadena de suministros, pasando por empleados, clientes, otras empresas, financiadores, hasta la comunidad democrática, por supuesto, en la cual esa empresa inscribe sus actividades, pero también en el futuro, quizás la séptima generación en el futuro. Todos queremos considerar en la evaluación del comportamiento ético de una empresa. Y el resumen más breve lo ha hecho una onceañera de Barcelona, Victoria. Ella definió que yo entendí que el balance del bien común mide si un producto tiene sentido en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas de seres humanos. ¿Cuál es el impacto medioambiental en el clima y la biodiversidad y los mares del mundo? ¿Qué de humanas son las condiciones laborales, no solamente en la misma empresa, sino en toda la cadena de suministro? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y cómo se distribuyen pues, los ingresos de esta empresa? Yo creo que es la versión
de elevador más concisa que hemos escuchado. Por supuesto, la metodología es más elaborada. Los 20 temas que vemos en las casetas de intersección entre valores y grupos de contacto se desglosan en un segundo nivel en 40 aspectos, y en cada aspecto, por ejemplo, la dignidad humana en el puesto de trabajo se desglosa en salud y seguridad en el puesto de trabajo, experiencia de sentido en el puesto de trabajo, flexibilidad temporal en el puesto de trabajo, codeterminación en el puesto de trabajo y diversidad en el puesto de trabajo. Es solo un ejemplo. Y en cada aspecto se puede escalar 4 escalones: primeros pasos, avanzado, experimentado y modélico. Y también se puede cumplir con criterios negativos para impedir que una empresa pues haga excelentemente bien algunos aspectos sociales, por ejemplo, pero es una planta nuclear o es una fábrica de armas. Pues entonces no queremos que con unos sueldos muy justos esta fábrica de armas pueda obtener un resultado del balance bien común notable. Por eso, en el caso extremo, si cumpliera con todos los aspectos negativos, una empresa podría alcanzar un máximo de puntos negativos de 3.600. Yo creo que eso es la más efectiva prevención de lavado de imagen, de greenwashing, pero si las empresas lo hacen bien, pueden obtener un máximo de 1.000 puntos positivos. Y la propuesta ahora es hacer visible estos comportamientos éticos después de una auditoría externa, una auditoría ética externa, parecida a la auditoría financiera externa, que ya es una obligación legal para las empresas del capital al menos. Tendríamos que unir la auditoría ética externa, y el resultado de la auditoría ética externa pues se podría hacer visible en la página web de la empresa o en los productos. Y entonces los consumidores podrían sacar toda la información ética de la empresa productora de un producto cuya compra consideran en los mercados nacionales o internacionales. Esto sería el primer paso, pero todavía no sería la solución del segundo paso más importante. El segundo paso es el siguiente. Hoy las empresas que asumen una mayor responsabilidad social, ecológica y ética en general tienen en toda regla costes más altos, precios en los mercados más altos y como consecuencia una desventaja competitiva frente a las pasotas éticas, por decir así, a las empresas que toman un menor cuidado a los valores democráticos. Estos tienen menores costos porque los externalizan y tienen una ventaja competitiva. Esto es un contrasentido. ¿Por qué vamos a recompensar, incentivar indirectamente, estructuralmente a aquellas empresas que causan estragos sociales y ecológicos? Es un contrasentido. Por eso nosotros decimos que tenemos que establecer, introducir un diseño del mercado para que estas empresas, las más sostenibles, las más responsables y las más éticas, tengan una ventaja en los propios mercados. Y esto quizás es la propuesta principal de la economía del bien común, pues tenemos que brindarles incentivos efectivos. Por ejemplo, prioridad en la contratación pública, prioridad en la promoción económica. Ya son 2 palancas muy poderosas para redirigir el comportamiento ético de las empresas en los mercados. Tasas diferenciadas. Ya tenemos un ejemplo en una ciudad de Estados Unidos. Las empresas que permiten una desigualdad muy grande tienen que pagar un impuesto sobre el beneficio de las empresas más alto, incluso a un segundo escalón si la desigualdad se convierte excesiva, entonces tienen que pagar un 25% adicional sobre el beneficio de esta empresa. Eso es un ejemplo brillante para la economía del bien
común aplicada. Por supuesto, en el sector financiero, como escuchamos quizás ayer, pues los bancos del bien común del futuro y las bolsas del bien común del futuro analizarían primero el performance ético, el rendimiento, por decir, ético de las empresas antes de definir las condiciones de la financiación o de la listación de estas empresas, dando siempre ventaja y prioridad a las empresas más éticas y sostenibles. Y lo mismo en el comercio internacional, el comercio más libre será concedida a las empresas más éticas. Y cuanto menos éticas y menos responsables, pues menos libre el comercio de esas empresas. Esto sí es la propuesta del comercio mundial ético, que ya se mencionó en uno de mis libros, pero sería una alternativa al libre comercio que no cae en el proteccionismo, sino que es una idea que trasciende las pautas de pensar hasta ahora. Bueno, y lo que acabo de presentar seguiría siendo una economía de mercado, pero dejaría de ser una economía de mercado capitalista y se convertiría en una economía de mercado ética. Las pautas incentivadoras para las empresas ya no serían afán de lucro y competencia, sino serían contribución al bien común con ayuda del diseño de los mercados y del Estado, cooperando. Y si queremos traducir esta propuesta en un posible espectro, un abanico de órdenes económicos, porque la gente está pidiendo otro orden económico. Pero si ya no estamos contentos con el capitalismo globalizado, pues quizás la gente no desea el socialismo. Y nosotros no ofrecemos el socialismo como la solución, sino la solución que ofrecemos es la economía, una economía de verdad que merece este nombre y que tiene la misma distancia al socialismo que tiene hacia el capitalismo. Y si ven la cita que he puesto abajo, esto es interesante porque algunos economistas que no han sido muy objetivos en su trabajo científico, sino que han sido bastante políticos, querían impedir que nosotros todos ideáramos alternativas a estos dos extremos, al extremo capitalista y al extremo socialista. Y este señor Ludwig von Mises era el padrino de tesis doctoral de Friedrich August von Hayek, si lo han escuchado. Y él dice que o bien capitalismo entre estos dos extremos, ¿no? Y nosotros contradecimos claramente, sí, nos tomamos la libertad de pensar y desarrollar e implementar alternativas, como la economía del bien común, que básicamente no es otra cosa sino que una economía de verdad. Bueno, yo creo que faltan pocos minutos para terminar esta presentación, pero al menos a grandes rasgos quiero mencionar que tenemos una propuesta, cómo se podría operacionalizar la transición de la competencia actual, de hecho, de la pensión estructural, teniendo empresas más chiquititas, no más grandes, porque la primera asociación, el primer reflejo, si se propone la cooperación en los mercados capitalistas, es pues estás proponiendo monopolios, ¿no? Lo hemos pensado muy bien y el resultado serían empresas más pequeñas que las cooperativas. Luego, el modelo consiste de 20 piedras. No tenemos el tiempo en la primera presentación de pasarlos todos, pero en títulos, diversidad de las formas de propiedad, no excluyendo ningún tipo de propiedad. Tampoco dando prioridad a la propiedad colectiva, absoluta prioridad, y en el capitalismo es absoluta prioridad a la propiedad privada.
Estos son extremos y nosotros apostamos por la diversidad. El comercio mundial ético tiene una elaboración bastante detallada y existe una alternativa al libre comercio y al proteccionismo. Entonces, una de las más importantes, los derechos humanos ecológicos. Este es el famoso donut, la famosa rosquilla, la economía británica que creó a partir de los límites planetarios ecológicos esta propuesta de mantenernos como humanidad dentro de los límites ecológicos, pero sí satisfaciendo todas las necesidades básicas de todas las personas. Eso. Y yo he seguido desarrollando los derechos humanos ecológicos en el sentido siguiente. Lo que la tierra, la Pachamama, nos brinda cada año, esta oferta, este regalo ecológico, se divide en 8.000 millones de personas. Esto sería nuestro presupuesto ecológico anual o nuestro derecho ecológico. No. Y si todos los seres humanos consumieran todos sus derechos, pues la humanidad en su conjunto se mantendría todavía dentro de los límites ecológicos. Sobre la implementación hemos pensado mucho, pero solo lo menciono para que tengáis una idea de la envergadura del modelo teórico. ¿Quiénes somos? Somos en el inicio estos 12 personas hace 10 años, pero con una idea muy clara y muy atractiva, y como tanto hasta la fecha somos muchos más. Y ya he mencionado que estamos colaborando con empresas, empezamos con las empresas, hasta la fecha son 3.000 empresas que han declarado su apoyo en la página web, y las empresas provienen de todas las ramas, de la agricultura orgánica, por supuesto, de la artesanía, de los famosos panaderos, cerveceros y carniceros. Estoy citando a Adam Smith, pues estos forman parte de nuestro movimiento. Aquí la agricultura, en Andalucía, en España, empresas sociales, por supuesto, pero no solamente. Hasta tenemos 7 bancos que han realizado el balance bien común. Consideramos el Triodos Bank como un banco modélico, pero la idea es de introducir el Common Good Banking, o sea, la forma de comportarse como un banco de bien común, paulatinamente a bancos tradicionales. No se van a convertir de la noche a la mañana en un banco ético, pero hemos desarrollado una herramienta, el Common Good Banking, que un banco puede implementar paso a paso hasta quizás en el 2050 haberse convertido en un banco del bien común al 100%. Esto es la oferta que uno de los 10 prototipos que hemos desarrollado en Austria. Y esto es una empresa pública, una aseguradora de salud, y ellos ganaron un premio en la cumbre del clima de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque han conseguido que los clientes, en Alemania en este caso, consumen menos carne. Con esto contribuyen a la salud de los clientes, a la eficiencia económica de la caja y a la salud del clima mundial. Estamos colaborando en el campo de la ciencia. Hace pocos meses me invitó el ITAM en México, ahora la Universidad Anáhuac, y estos son 2 ejemplos de un creciente interés por instituciones científicas. Tenemos una red de unos 500 científicos que están colaborando en la co-creación, en el desarrollo, en la investigación y luego en el teaching, en la impartición de clases de la economía de bien común. Y la primera reunión internacional tuvo lugar en Alemania poco antes de que estallara la crisis del coronavirus, con 150 participantes.
También tenemos municipios del bien común. Para estos tenemos otras herramientas, pero una de las herramientas es el balance del bien común para tanto empresas municipales como para el municipio, para el ayuntamiento como organización. Aquí tenemos varios ejemplos de municipios de bien común. Esto es la matriz del bien común para un distrito de Barcelona con 170.000 habitantes. En un primer ejercicio aplicaron el balance bien común para el distrito y en el segundo ejercicio ahora están apoyando a empresas privadas a realizar el balance del bien común. Esto sería el ajuste con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que tenemos una cobertura más o menos completa. Es decir, algunos dicen que el balance del bien común es la herramienta más apropiada para implementar los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa u otra organización. Y por supuesto estamos aspirando a que los gobiernos regionales en un primer paso pues apoyen o integren la economía del bien común en sus leyes y órdenes, lo cual hemos conseguido en unos primeros casos, mientras que el Comité Económico y Social Europeo se pronunció a favor de la integración de la economía del bien común en el marco legal de la Unión Europea. Esto suena muy bien, pero hasta la fecha pues no ha habido seguimiento y por eso mencioné en el inicio de mi ponencia que voy a terminar la ponencia con una propuesta de profundizar la demografía. Yo soy, entre otras, he estudiado ciencias políticas y en la ciencia política se conoce muy bien el término de la postdemografia. Es decir, que hasta en países de una democracia liberal, el grado de democracia ahora está disminuyendo debido a la superconcentración de poder tanto en la economía como después en la esfera política. Y una posible respuesta a esta superconcentración de poder en la economía y la política podría ser una progresiva profundización de la división de poderes. O sea, el pensamiento principal es seguir dividiendo un poquito más los poderes dentro de la democracia, o sea, manteniendo todos los poderes divididos que existen, pero sumiendo uno que otro más. Y escuchando la palabra en su sentido originario, la palabra soberanía, que es un concepto no controvertido en la ciencia política, pero hemos prestado poca atención qué es el origen latín de la palabra soberano. El origen latín es la definición estar por encima de todo. Y está más claro que el agua que en una democracia el pueblo debería estar por encima de todo, por encima del Parlamento, por encima de la Constitución, incluso por encima del gobierno, por encima de cada ley y de cada acuerdo internacional. Solo que no lo hemos implementado. Esta es la propuesta, implementar consecuentemente el principio de la soberanía dentro de las democracias existentes para contrarrestar la tendencia de pérdida de democracia y para volver a ganar en terreno democrático en estos países. Y el primero, quizás ahora estáis mirando hacia Chile, porque lo que está pasando en Chile ahora es precisamente mi primera propuesta que llevo haciendo desde hace 10 años. Una sorpresa y un regalo para mí, ahora se está realizando en Chile. Pero esto es el máximo ejercicio posible, ¿no? Hay ejercicios bastante más modestos y quiero dar un ejemplo para terminar. El ejemplo será el siguiente. Si existe un problema político para el cual el Parlamento y el gobierno no ofrecen solución porque no están prestando atención a una de las prioridades de la gente.
esta prioridad sí es una prioridad de la gente porque hay encuestas internacionales según las cuales aplastantes mayorías de las poblaciones de países tanto ricos como pobres están pidiendo una disminución de la desigualdad. No están pidiendo socialismo en el sentido de la eliminación de la desigualdad, sino quieren disminuir la desigualdad excesiva a un grado tolerable, razonable, soportable. Y nosotros hemos introducido un juego que ahora, debido a la forma virtual de la clase, no lo puedo jugar con los participantes, que me da mucha pena, pero no me queda otra que, que relatar cómo el juego suele ocurrir. Pregunto a los asistentes si vosotros tuvierais la libertad y el poder de definir un límite máximo a la desigualdad, empezando con los ingresos, con la renta. ¿Dónde lo pondríais? Y yo no hago ninguna propuesta, o sea, solo hago la pregunta. Y luego, por supuesto, vienen muchas propuestas. Algunos dicen una cifra muy pequeña, quizás 3 veces como máximo. Otros dicen cifras muy grandes, quizás 1000 veces o 100 veces. Algunos dicen quizás 10 veces o 15 veces. Y luego votamos, pero gracias a un método de votación más inteligente que la votación por simple mayoría, el consenso sistémico, desarrollado por 2 matemáticos de la Universidad de Graz, permite votar todas las propuestas. Normalmente se suelen hacer 5, 7 o incluso más propuestas. Y la segunda innovación del método es no medimos el apoyo a las propuestas que están en las columnas del lado izquierda. Las propuestas 4 veces, 7 veces, 1000 veces, sino medimos la resistencia. Y gana aquella propuesta que recibe o que genera la menor resistencia. Y en 9 de 10 casos, en 9 de 10 turnos de juego en todo el mundo, incluyendo México, incluyendo Suecia, incluyendo Chile, la propuesta que suele ganar es el factor 10. En el ejemplo de la derecha veis que la resistencia, 30 votos de resistencia contra la propuesta menor, es alta, luego la resistencia baja a 0 en el factor 10 y vuelve a estallar con el factor 50. Estos serían los extremos capitalista y socialismo. Hay extrema resistencia en el pueblo contra capitalismo y socialismo, y la menor resistencia es contra una desigualdad moderada. Si comparamos esto con la realidad, ya es el penúltimo folio, si comparamos este factor 10 con el status quo en las democracias actuales, vemos que hay un abismo de diferencia con lo que la gente decidiría, y esto sería el valor añadido de la democracia soberana frente a la democracia que hoy tenemos. Bien, pues con este ejemplo termino, invitando a la participación en la EBC México, no importa que sea de persona, de empresa, de universidad, todo es posible. Agradezco mucho la atención y ahora estoy muy curioso cuáles son vuestras preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que el tema da para horas. La verdad es que te agradecemos mucho la síntesis que hiciste. Voy a tratar de sintetizar, Cristian, algunas de las preguntas. Hay varias muy interesantes. A ver, la primera. Dentro del nuevo orden, ¿sí?, que estamos viviendo ahorita, y el contexto de la globalización, dominio también de las políticas económicas, ¿se podría avanzar hacia la economía del bien común dentro de esta deshumanización también que estamos viviendo? Pues 2 veces sí. El primero sí, con un poco de valor, con un poco de valentía. Vemos el ejemplo de Portland en Estados Unidos, ¿no? El contraargumento fue, pues si vais a hacer esto, si vais a aumentar los impuestos a las empresas que tengan una gran diferencia de salarios, pues las empresas van a abandonar a esta ciudad y van a
descolocarse a otras ciudades donde los impuestos sean menores. No ocurrió. O sea, la primera es, pues, atrévanse, porque esto no tiene algo supuestamente pues poco atractivo, sino a la vez tiene algo muy atractivo, porque la cohesión social va a ser mayor en este lugar, la calidad de vida va a incrementar, la estabilidad ecológica va a ser mayor en este lugar. El segundo sí es estructural, por supuesto. Y el segundo sí es, pues nadie nos obliga a mantener los lazos de libre comercio y tratar igual a las empresas, no importa que aceleren el cambio climático o que protegen el clima. No importa que violen los derechos humanos o que los respeten, sino tenemos que crear un acuerdo internacional que favorezca a las empresas más sostenibles y responsables y que desfavorezca las empresas menos justas, etc. La propuesta sería una zona de comercio ético dentro de las Naciones Unidas y con un grado de democracia un poquito mayor, yo creo que habría suficientes países para empezar esta zona de comercio ético dentro de las Naciones Unidas. Ya ha habido 2 primeros intentos en la historia, sería el tercer intento de abandonar la vía del libre comercio, que es un eufemismo, y pasar a un orden comercial mundial que esté, igual que la economía del bien común, en congruencia con nuestros valores fundamentales y constitucionales. Gracias, interesantísimo, porque ayer nos hablaron de banca ética y ahora nos hablas de comercio ético, ya no tanto desde la banca, sino ya directamente desde las Naciones Unidas. Ojalá de verdad el tercer intento, como dices, de esta zona, pues pudiéramos verlo, ¿no? Concretado. Ojalá. Voy a la otra pregunta, sí. Muchas gracias y felicidades otra vez, te están felicitando bastante. ¿Cómo entran en tu modelo particularmente sobre el factor de éxito otros bienes comunes además de los referentes a lo económico? Pues definiéndolos y nombrándolos, yo entiendo la pregunta que aquí el balance financiero continúa, pero se complementa o se junta el balance ético con los temas éticos más ardientes: derechos humanos, derechos laborales, estabilidad ecológica, distribución y cohesión social, relación entre los géneros, democracia. Estos temas se pueden definir, ya están definidos. Hay ya varios informes de sostenibilidad, se están definiendo y desarrollando cada vez más. El Global Reporting Initiative, las corporaciones B y otros más. Y nuestra visión es que igual que se han desarrollado International Financial Reporting Standards, o sea, estándares de informe financiero internacionales, algún día habrá los estándares de informe de sostenibilidad internacionales estandarizados. Y entonces las empresas harían quizás un balance de éxito que tiene su dimensión financiera, aquí su dimensión financiera, pero antepuesta la dimensión ética. Sería un informe del éxito de la empresa más holístico que hoy, y quizás los auditores financieros entonces en el futuro habrán gozado una formación más holística. Serán igualmente filósofos como Adam Smith y éticos y ecólogos y no solamente expertos en números financieros. Gracias, muy interesante. Nos resolviste muy bien la pregunta porque también nos la habían presentado sobre la relación entre los ODS con la economía del bien común, pero justo le preguntaron y después nos presentaste la diapositiva. Y una última pregunta, al tomar en cuenta al software como un bien comunitario, ¿están vinculados con el movimiento de software libre? ¿Cómo contrarrestar el dominio de los oligopolios tecnológicos sin quedar aislados de los procesos económicos que ellos mismos han provocado? Pues 2 respuestas. Primero, cualquier tecnología es un medio. Ninguna tecnología es un fin en sí mismo. Cada tecnología es un medio, igual que el comercio, igual que el dinero, igual que el capital, el crédito, el banco o una empresa. Todos son medios y todos los tenemos que diseñar de acuerdo con nuestros fines y valores. Eso tiene la misma validez para las tecnologías. Es decir, tendríamos que introducir una evaluación ética
antes del desarrollo y, más importante, la entrada en el mercado de tecnologías. Y solo cuando una nueva tecnología contribuye a una mayor experiencia de sentido en el trabajo de las personas afectadas, solo cuando contribuye a una profundización de la democracia, una distribución más justa y una mayor sostenibilidad ecológica. Solo entonces vamos a aprobar la aplicación de esta tecnología. Esto sería poner en el orden justo la tecnología y la democracia. Y la segunda parte suena utópico, pero primero hay que pensarlo, primero hay que definir las cosas como deberían ser y después vamos a encontrar caminos de implementación de estas aparentes utopías de hoy. Y la segunda dimensión, pues tenemos que definir un límite, un tamaño máximo para las empresas, para que no puedan emerger empresas del tamaño de Facebook o Google o Deutsche Bank u otros monstruos que si leemos a Adam Smith, él escribía de los pequeños panaderos, cerveceros, carniceros, o sea, pequeñísimas empresas que no ponían ningún libro para la libertad de otros, ni mucho menos para la democracia. Hoy, mirando a BlackRock y a estos dinosaurios, pues tenemos que hacer algo y la propuesta es voy a ser muy breve, ninguna empresa puede superar un tamaño máximo de unas ventas de $1 billón o de euros, y a menos que su balance del bien común es excelente, entonces puede seguir creciendo hasta un máximo absoluto de $10.000 millones. Pero entre 1 millón y 10 millones solamente con un aumento progresivo del resultado del balance del bien común. Y en $10.000 millones es el final, punto y final, porque si no, el peligro para la democracia, libertad de otros sería demasiado grande. Para eso necesitamos un control de fusiones a nivel global antes de firmar el acuerdo de libre comercio dentro de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, porque no podemos poner un zapato en una pata y no poner ningún zapato en la otra pata. Pues tenemos que al mismo tiempo iniciar un mercado internacional con las instituciones y mecanismos reguladores correspondientes, ¿no? Uno de ellos es un control de fusiones, el que acabo de proponer. Gracias, nos diste una gran respuesta y un reto más, ¿no? El control de fusiones, Sí. además del comercio ético, ¿no? Y que nos has mencionado. Una última pregunta por cuestiones de tiempo, pero haciendo honor a los compañeros que nos están escuchando desde Latinoamérica. Preguntan que tú que conoces la realidad latinoamericana, que conoces lo que estamos viviendo, los procesos que estamos viviendo en nuestros países, ¿qué nos recomendarías para de alguna manera tropicalizar la economía del bien común o qué podríamos hacer para poderla adaptar a la realidad de nuestros países en Latinoamérica? Pues la propuesta sería desarrollar una economía del bien común autóctonamente desde las raíces históricas y tradicionales de América Latina. Está el buen vivir. Quizás sería una economía del buen vivir al final del día. No tiene que llamarse necesariamente economía del bien común. Quizás será una economía de pura vida en Costa Rica, pero hay posibles nombres en América Latina. Y luego todos los componentes de la economía del bien común pues se podrían definir en procesos participativos, tanto entre expertos como soberanos en los propios países. Y uno de los procesos ahora mismo está pasando en Chile, ¿no? Yo tengo bastante esperanza en que la nueva constitución de Chile contendrá algunas ideas sobre la economía mejores que la anterior, que era sumamente inspirada por los primeros economistas neoclásicos y austríacos como Milton Friedman y Friedrich August von Hayek, los que mencioné. Pero ni escuchar a los Friedmans y Hayeks, ni escuchar a la economía del bien común europea, sino crear una economía del buen vivir, de pura vida, o de, llámese como se llame, con la herencia histórica, con la riqueza cultural, con la sabiduría y las tradiciones desde indígenas hasta científicas del continente, ¿no? Y entonces, para mí, esto sería una economía del bien común,
pero creo que América Latina tiene todas las predisposiciones y todos los recursos para crearlo. Y quizás dejar de escuchar y dejar de practicar los libros de texto de la esfera anglosajona o europea que están propagando el modelo neoclásico. Eso quizás sería despegarse del modelo neoclásico, sería quizás el primer paso. Muchas gracias. Estaremos atentos a un artículo, un libro que se llame Economía del Buen Vivir, que pudieras en algún momento escribir y compartirnos. Para nosotros en Latinoamérica quizás sería un referente y poder seguir trabajando en estos temas de desarrollo sostenible. Bueno, pues nos tenemos que despedir, de verdad que no quisiera porque hay mucho interés, hay muchas felicitaciones para ti, que nos tenemos que despedir porque tenemos otra conferencia ahorita y después 2 conferencias magistrales y después la entrega de los premios Anáhuac a la responsabilidad social a la 1 de la tarde, pero sin antes, ahorita el doctor Santinelli te va a despedir, pero de verdad de mi parte y de todos los más de 100 participantes que estuvimos muy atentos escuchándote y aprendiendo de ti, agradecerte tu tiempo. Un placer y muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias. De verdad, una excelente presentación. Temas muy importantes para que esta dimensión de la triple línea base de lo ambiental, lo social y lo económico, profundizamos en el tema económico y nos diste algunos rumbos, luces para poder avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces, yo me quedo, la verdad, muy satisfecho. Te queremos más cerca de la facultad y ya te estaremos buscando para seguir fortaleciendo esta alianza. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Seguimos. Muy bien, gracias. Gracias. Y aquí estoy. Saludos a México y América Latina. Buenos días. Sí.